Las noticias de hoy en Estados Unidos. El Washington Post ofrece hoy una edición especial por los primeros 100 días del presidente Joe Biden en la Casa Blanca, el manejo de la pandemia, la economía, la situación racial y la situación en la frontera como temas a destacar. Pero la noticia fundamental es que todos aquellos que estén ya completamente vacunados en Estados Unidos, es decir, todos aquellos que hayan recibido las 2 dosis de la vacuna, cuando ésta exija 2 dosis, como Pfizer o Moderna, pueden estar en sitios abiertos sin máscaras. Y esto lo ha decidido las CDC. La noticia, la reseña también en grande, The New York Times. El CDC relaja las normativas, las alivia y se pueden usar máscaras al aire libre para todos aquellos que están ya completamente vacunados y empiezan a aliviarse todas las medidas. Es curioso, pero por ejemplo dan fotografías de gente sin máscaras en Washington frente al obelisco, en la ciudad de Nueva York, unas jóvenes graduandas, y en Florida, unos cuantos ciudadanos de la tercera edad jugando dominó en la ciudad de Miami. Bien. Y destaca también The New York Times que el presidente Biden busca impuestos más fuertes para poder alcanzar sus metas. Está apuntando a aquellos que son los que más dinero producen, los que más ganan. Y en este sentido apunta a frenar la evasión de impuestos en estas personas. Con relación al discurso que dará hoy por sus primeros 100 días de gobierno, tenemos lo siguiente. Se espera que el presidente enfatice su manejo de la pandemia, el estado de las vacunas y su amplio paquete de infraestructura y empleos de 1.9 billones de dólares, una nueva propuesta llamada Plan Familias Estadounidenses y reformas policiales, entre otros. El presidente Joe Biden está programado para pronunciar su primer discurso en una sesión conjunta del Congreso hoy a las 9 de la noche, hora del este, 2 días antes de que cumpla los 100 días en la Casa Blanca. El discurso, que es similar al discurso oficial del Estado de la Unión, presentará las prioridades políticas y los logros de Biden y describirá su visión para el país. Se espera que enfatice su manejo de la pandemia, el estado de las vacunas y su amplio paquete de infraestructura y empleos de 1.9 billones, una nueva propuesta llamada Plan Familias Estadounidenses y reformas policiales, entre otros. La seguridad se elevará después del ataque del 6 de enero al Capitolio y después de que los extremistas expresaron su deseo de atacar el complejo durante el discurso de Biden. La Guardia de D.C. proporcionará aproximadamente 20 tropas al Capitolio antes del discurso de Biden en la sesión conjunta del Congreso. Se establecerá distanciamiento social para los asistentes limitados. Solo ciertos miembros de la Cámara y el Senado elegidos por sorteo estarán allí en persona. La presidenta Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, anunció el martes que el doctor Kenneth Tai, director de salud del Northeast Medical Services, será su invitado virtual para el discurso del presidente Biden. Esta vez no se permitirán invitados. Tradicionalmente la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema y los secretarios de gabinete también asisten, pero esta vez solo un número limitado estará en la Cámara. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, y la vicepresidenta Kamala Harris se sentarán detrás de Biden. Y será la primera vez en la historia que 2 mujeres estarán sentadas en el estrado detrás del presidente. Esta fotografía sin duda marcará un hito.
El número total de asistentes probablemente será de alrededor de 200, aunque un asistente demócrata de alto rango dijo que el número final podría cambiar. Y el senador Tim Scott, republicano por Carolina del Sur, entregará la respuesta republicana al discurso de Biden inmediatamente después del discurso del presidente. Con relación al tema de las vacunas, hay una noticia que viene desde Miami insólita. Una escuela privada en Miami prohibió a sus maestros y al resto del personal inyectarse la vacuna contra el COVID-19, citando argumentos sin ninguna evidencia según los cuales el contacto con las personas vacunadas sería nocivo para los niños. ¿A quién se le ocurre? La nota la leo de France Press. Los críticos sostienen que la medida de la Centner Academy es un claro ejemplo de los peligros de la desinformación en momentos en que Estados Unidos hace esfuerzos para vacunar a su población. Leila Centner, cofundadora de la escuela Centner Academy en Miami, escribió en una carta a su personal que los maestros vacunados no tendrán permitido acercarse a los niños, a los que no se han inmunizado. Les exigen no hacerlo hasta el final del año escolar. Han surgido informes de personas no vacunadas que resultaron afectadas negativamente por interactuar con personas que fueron vacunadas, dice esta señora Centner, haciéndose eco de información falsa que circula en las redes sociales. En un comunicado enviado a France Press, Centner explica que parece que los que recibieron inyecciones pueden estar transmitiendo algo desde sus cuerpos, aquellos con quienes están en contacto. Lo insólito es que esta señora es una educadora y es la dueña de un colegio, la Centner Academy, en la ciudad de Miami. Bien, en otras informaciones, en Estados Unidos, tenemos que en California, los promotores de la revocación del mandato del gobernador Gavin Newsom han reunido suficientes firmas válidas para convocar a los comicios, dijeron los funcionarios estatales, lo que probablemente llevará a la segunda elección de este tipo en la historia del estado. Será revocado este gobernador que no hace mucho era muy, muy popular. Le ha ocurrido por circunstancias distintas lo mismo que a otro gobernador demócrata que en un momento fue muy popular y ahora ya no lo es tanto, todo lo contrario. Me refiero por supuesto a Cuomo de Nueva York. Y leo esta información de AP que llega desde Dubái. Un buque de guerra de Estados Unidos realizó disparos de advertencia después de que navíos de la Guardia Revolucionaria de Irán se acercaron demasiado durante un patrullaje en el Golfo Pérsico, según informó la Marina de Estados Unidos en el día de hoy. La Marina difundió imágenes en blanco y negro del episodio que ocurrió el lunes por la noche en aguas internacionales en el extremo norte del Golfo Pérsico. En ellas se pueden ver luces a la distancia y se escucha lo que parece ser un solo disparo y una ráfaga de balas trazadoras por encima del agua. Irán no reconoció de inmediato el incidente. La Marina dijo que el USS Firebolt hizo los disparos de advertencia después de que 3 barcos de ataque rápido de la Guardia iraní se acercaron a 68 yardas, 62 metros del buque y del barco patrulla de la Guardia Costera, el USC G.C. Baranov. Las tripulaciones hicieron varias advertencias por la radio y dispositivos altoparlantes, pero los barcos iraníes continuaron con sus maniobras de corto alcance. Entonces la tripulación del Firebolt hizo los disparos de advertencia y los barcos de la Guardia iraní se alejaron a una distancia segura para los buques estadounidenses. Esto según el informe que brinda la Marina de Estados Unidos, la comandante Rebecca Rebarich, quien es la portavoz de la Quinta Flota anclada en el Medio Oriente. El reloj indica en este momento 7:18 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. De Venezuela, la noticia más importante, la información está muy fresca, muere Aristóbulo Istúriz a los 74 años.
vicepresidente de Acción Social. Creo que era el último cargo que tenía. Él es de los personajes que pasaron por cualquier cantidad de carteras en el gobierno. Delcy Rodríguez confirmó la muerte con profundo pesar lamentamos informar la partida de nuestro profe Aristóbulo Istúriz, combatiente de esta patria a la que dedicó su vida. Eso lo ha dicho ella. Maduro, por su parte, dijo sentir un gran dolor por la partida de un auténtico revolucionario, de los imprescindibles en la labor de construir la patria buena, Aristóbulo, el profe de tantas generaciones y guía permanente de las y los revolucionarios. Mis condolencias y abrazo de fortaleza para su familia, el hombre de las 1000 batallas. Esta retórica tan ridícula de esta gente. Honor y gloria al profe Aristóbulo. En fin, no hay información sobre la razón de la muerte, pero a Nick Merevans le leíamos en Punto de Corte que fue sometido a una operación de corazón abierto en una clínica de Caracas y por lo visto no sobrevivió, falleció ya en la noche. Tengo acá la primera página del diario El Nacional. Según Fedeagro, la escasez de diésel llevará a la paralización del sector. Se agotan los inventarios del combustible. Celso Fantinel, vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios, Fedeagro, advirtió que para el resto del primer semestre necesitan unos 40 millones de litros de combustible para satisfacer la demanda. Manifestó que a los sectores priorizados se les surten alrededor de 200 litros quincenales, cuando hay rubro como el arroz o el maíz que requieren entre 100 y 250 litros por hectárea. Ya se perdieron 12.000 hectáreas de frijol porque los productores no pudieron cumplir con la cosecha, y más de 400.000 toneladas de caña de azúcar están a la espera de ser retiradas. Por otra parte, civiles recogieron los cadáveres de los militares emboscados en Apure, en un camión y envueltos en sábanas. Productores agropecuarios de la zona recuperaron los cuerpos de los soldados que cayeron el viernes 23 en el sector La Capilla, cuando guerrilleros atacaron 2 helicópteros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Javier Tarazona, coordinador de Fundaredes, publicó en el día de ayer un video en el que se habla de aproximadamente 12 fallecidos. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, no informó sobre el número de víctimas, sino que se limitó a decir que algunos oficiales murieron en la emboscada y que estaban siendo identificados. Así las cosas. Lo cierto es que la situación en Apure continúa fuera de control para el ejército venezolano. El grupo guerrillero pues tiene más habilidad, más poder de fuego, más contundencia que el ejército venezolano. Esto nos habla de lo que ese poderosísimo ejército de Venezuela pues ya no es tal. O como leía, el ejército de Venezuela solo sirve para solo es efectivo cuando reprime a manifestantes. Y esto tiene que ver, me remite a la noticia de las declaraciones de Douglas Rico, que había dicho que había que pedía dialogar con los delincuentes de la Cota 905 en Caracas, la megabanda del tal Coqui, para que depongan su actitud hostil, lo cual corrobora lo que se publicó en The New York Times. La terrible paradoja: el gobierno de Maduro tiene control político, pero ha perdido el control frente al AMPA, frente a la guerrilla. Y el comisario Iván Simonovic, quien fuera
destacadísimo comisario en la policía científica cuando se llamaba PTJ, escribió a propósito de las declaraciones de Douglas Rico lo siguiente en un tuit: otro payaso más, en Instagram, perdón. Otro payaso más. Douglas Rico negociando con el Coqui. 1. Con el AMPA se dialoga cuando los tienes rodeados, no antes. El objetivo es que depongan su actitud, quitarles las armas y se entreguen a la policía. 2. De las negociaciones, entre comillas, con los criminales se encargan los especialistas, jamás el director de la policía. Así dicen los protocolos de actuación de la policía científica. Está perfectamente claro que cuando el delincuente hace uso del arma, la policía debe hacer uso proporcional de la fuerza. 3. El director de la Policía de Investigación Criminal de cualquier parte tiene la obligación y la capacidad de tomar la decisión que sea necesaria sin consultar a nadie. Solo un incapaz pregunta ante un caso así qué debe hacer. Y esto porque Rico dijo él recibía órdenes superiores. En otras informaciones que nos vienen de Venezuela, aumenta a 8 la cifra de fallecidos por naufragio en Delta Macuro. El secretario general de la Gobernación de Delta Macuro, Alexander Amarés, informó que aumentó a 8 la cifra de fallecidos tras el naufragio de una embarcación que zarpó la noche del jueves 22 de abril desde Tucupita hasta Trinidad y Tobago. El parte que en esta materia estamos ofreciendo el día de hoy a las 5 de la tarde, dijo Amarés. De manera pues que los venezolanos huyendo están falleciendo en condiciones terribles en todas partes. Y el Tribunal Supremo de Justicia desestima la solicitud de aclaratoria interpuesta por el Nacional. Nada nuevo bajo el sol. El reloj indica 7:26 de la mañana. El editorial con César Miguel Rondón. Para no perder su costumbre, el régimen no ha dado información sobre las causas de la muerte de Aristóbulo Istúriz. Se limitan a saludarlo como un héroe decimonónico, de los imprescindibles en la labor de construir la patria buena, el hombre de las 1000 batallas, según le refirió Nicolás Maduro, el querido profe, según le refirió Delcy Rodríguez. Aristóbulo Istúriz entró en la política muy joven, entró en Acción Democrática, salió de Acción Democrática cuando la división del Movimiento Electoral del Pueblo, el MEP, la división que lideró Luis Beltrán Prieto Figueroa, quien era de alguna manera la razón por la que Aristóbulo Istúriz, docente, profesor de bachillerato, pues estaba en Acción Democrática. Luego pasó a la causa R, siguiendo la égida de Alfredo Maneiro. Allí estuvo acompañado, pues siguió a Andrés Velázquez, le aupó y estuvo al lado de Pablo Medina y de los otros dirigentes de la causa R. Después abandona la causa R y se forma y se comporta como un militante muy cercano a Hugo Chávez y entra en el PSUV. Como tantos dirigentes del chavismo, ha recorrido prácticamente muchos cargos en el alto poder. Y cuando le venden como una persona humilde, pues desde hace mucho tiempo teníamos los rumores de su yate atracado en una marina en Puerto La Cruz, de cantidades de dinero increíbles. Y lo cierto es que de ser un dirigente gremialista pasó a ser un ministro antidocente. Sus principales adversarios estaban precisamente en el gremio de la docencia, que él desconoció abiertamente. Se comentó que había sido sometido a una operación de corazón abierto que no resistió, pero no hay información oficial, porque hasta en la muerte de
sus más entrañables, el régimen es opaco y jamás revela verdades. De Aristóbulo Isturi se hablará mucho de ahora en adelante, y quizá investigando lo que fue su vida y su accionar en la política del régimen, podamos conocer mucho de lo que trajo este régimen para todos los venezolanos.